Bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a ver cómo calcular apotema de polígonos regulares. Esto ya lo habíamos visto a medias cuando trabajamos con todos los temas de geometría. Incluso había visto una fórmula que sobre todo cuando vimos pirámides regulares, habíamos visto una fórmula que nos permitía calcularlo. Era más o menos así, por lo que yo recuerdo. B tangente de alfa sobre 2. Y yo les había comentado, ahorita de momento créanme esta fórmula y hasta como que se da un poquito contradictorio, porque siempre les digo, no me gusta aprenderme las cosas y de repente llego y les digo, apréndanse esta fórmula. Y a partir de esta les di otras fórmulas y a partir de esas ya podíamos calcular todo. Entonces era aprendernos muchísimas fórmulas y luego no sabíamos ni de qué ni de dónde venían. También en aquella ocasión les dije, utilicen esta palabra tal que la meten en su calculadora y ya van a poder solucionar el problema. Pero les dije, no van a saber ahorita, sino ya hasta después qué significa tal. Pues precisamente ya llegó ese momento. El apotema de cualquier polígono regular se puede calcular utilizando trigonometría. Y de hecho, esta fórmula proviene precisamente de calcular con geometría. Con trigonometría. De hecho, si ustedes buscan cómo calcular el apotema de tal figura, les va a aparecer unas fórmulas. De hecho, también me ha ocurrido que a veces cuando veo algunas determinadas figuras, me preguntan, ¿y de dónde se obtuvo la fórmula? Pues precisamente todas las fórmulas de área, de volumen o cosas así, casi todas, se obtienen a partir de trigonometría. Entonces, es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a obtener el apotema de polígonos regulares empleando únicamente trigonometría, para que ya no tengamos que aprendernos casi ninguna de las fórmulas. Ahora, nada más recordando, ¿qué es el apotema? Aquí tenemos nuestro polígono regular. Ya vimos en el video anterior, recordamos que un polígono regular es aquel en donde todos sus lados miden lo mismo, todos sus ángulos también miden lo mismo. Entonces todos los polígonos regulares, empezando con el triángulo, cuadrado, pentágono, hexágono, heptágono y así, tienen una línea que se le llama apotema. El apotema es una recta perpendicular que va desde la mitad de uno de los lados al centro. Esto les digo nada más es recordando. Entonces sería más o menos así. Bueno, aquí me fue un poquito chueco. Ahí está. Entonces ese es el apotema de la figura. Esta línea que acabo de marcar de color rojo es el apotema. Generalmente en todas las figuras geométricas, sobre todo cuando son polígonos regulares, nos dan la medida del lado. Este mide 25 centímetros. Ya es medida real. Ahí está. Y entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular el área de esta figura, ¿cuál es su fórmula? Área es igual a perímetro por apotema sobre 2. Entonces forzosamente tenemos que conocer la medida de esta línea para calcular algunas otras cosas como área. Entonces, ¿cómo le hacemos? Vean, si yo desde este punto trazo una recta a cualquiera de los vértices, ya tengo ahí un triángulo rectángulo. Y de esa forma yo ya puedo calcular mi apotema. Ahora, puedo tomar un ángulo como principal. Puedo tomar este ángulo. Pero aquí, ¿cuánto vale? Yo no sé cuánto vale mi ángulo. Para eso, en el video anterior habíamos visto una pequeña fórmula.
tenemos todo eso de color rojo, es un ángulo interno. Y en el video anterior habíamos visto una fórmula que nos permite calcular el valor del ángulo interno de un polígono regular. ¿Cuál es esa fórmula? La siguiente: 180 por n menos 2 sobre n. Déjenme que le pongo ángulo interno. Esto es igual. Y ahora, ¿qué más ocurre? Bueno, ya sabemos cómo calcular todo este ángulo interno de color rojo. Lo podemos calcular con esta fórmula. Ya ven, en el video anterior les había comentado que lo íbamos a ocupar, que parecía que no tenía nada que ver con trigonometría, pero ahorita sí. Pero a nosotros no nos interesa todo el ángulo, únicamente nos interesa esta pequeña porción. Entonces, ¿cómo le hacemos? Aquí ocurre algo interesante. La línea que va del centro del polígono regular a uno de sus vértices se trata de una bisectriz. ¿Y qué es una bisectriz? Ya ven, otro tema que habíamos visto en videos anteriores, que aparentemente no tenía nada que ver con trigonometría. Una bisectriz es una recta que corta nuestro ángulo en dos partes iguales. Entonces, si por ejemplo este ángulo mide, no sé, completo 100 grados, por decir algo, esta línea siempre va a cortar a mi ángulo completo en dos partes iguales. De tal forma que si este mide 100 grados, una parte mide 50 grados y la otra parte, que correspondería al ángulo que me interesa, que está dentro de mi triángulo rectángulo, también mediría 50 grados. Y entonces la unión de este ángulo con este ya me da mi ángulo completo interno, que son 100 grados. Entonces, si se dan cuenta, ahí ya tenemos otra forma de determinar también el ángulo de interés. Y a partir del ángulo de interés ya puedo identificar yo mis lados. Voy a borrar todo esto. Entonces, por ejemplo, vean, ya tengo yo este lado, que lo puedo determinar de aquí. Ya tengo yo el valor de mi ángulo. Entonces, si yo ya tengo la medida de un lado y ya tengo mi ángulo, pues ya puedo determinar los otros elementos de mi triángulo rectángulo. Y así es como se determina el apotema. De ahí proviene la fórmula que habíamos visto hace ya bastantes videos. Ahora ya nada más, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo determino este lado de color verde? O sea, sé que el lado de todo mi pentágono, de todo mi polígono regular, mide 25 centímetros. Pero a mí no me interesa todo el lado, solamente me interesa esta pequeña porción. ¿Cómo la determino? ¿Se acuerdan de lo que les dije hace un momento? La definición del apotema. Una línea recta que va del centro a la mitad del lado. ¿Eso qué quiere decir? Que este pequeño fragmento de color verde mide la mitad de lo que mide todo mi lado. Y entonces, si mi lado mide 25 centímetros, el triángulo rectángulo siempre va a medir la mitad de mi lado. Y entonces, este lado mediría 25 sobre 2. Y ya con eso ahora sí ya puedo determinar mi apotema. Entonces, como ven, es bastante simple cómo obtenerlo, nada más aplicando trigonometría. La única fórmula que a lo mejor se tendría que aprender sería esta, para poder determinar los ángulos internos que tiene la figura. Y pues bueno, platicado suena como que muy como que no se entiende bien. Entonces vamos a hacer directamente el ejercicio. Determinar el apotema de este pentágono, en donde su lado mide 25 centímetros. Ahí está. Entonces, primer paso, vamos a determinar la mitad del lado. ¿Cuánto sería? Bueno, antes que nada, primero
vamos a definir nuestro ángulo de interés. Para poder determinar el ángulo de interés, necesitamos determinar el ángulo completo. Y ese, ¿cómo lo determinamos? Con la fórmula de ángulo interno. Ángulo interno es igual a 180 por n menos 2 sobre n. Y ya habíamos visto que es n. N es el número de lados que tiene la figura. Ahí está. Entonces, se trata de un pentágono, puesto que tiene 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. Sustituyendo esos datos en esta expresión, ¿qué nos queda? 180 por 5 menos 3, perdón, menos 2 sobre 5. Cambié nada más la n por el número de lados. Y resolviendo eso, nos da, ¿qué? 108 grados. Ahí está. 5 menos 2 nos da 3. 3 por 180, eso nos da 9 por 6, 540. Y 540 dividido entre 5 nos da como resultado 5 entre 5, 1, bajamos el 0, bajamos el 4, no alcanza, le ponemos 0, bajamos el otro 0, sería 8, 8 por 140 para 40, 0. Sí, todo el ángulo completo mide 108 grados. Pero a mí no me interesa el ángulo completo, me interesa solamente este. Ya sabemos que esta recta es una bisectriz, entonces nuestro ángulo entero vamos a dividirlo en dos partes para conocer este valor. Entonces dividimos, vamos a ponerle aquí alfa. Alfa es igual a el ángulo interno completo dividido entre 2. ¿Y esto cuánto nos da? Igual a 54. Entonces, este ángulo interno mide 54 grados. Siempre va a ocurrir así. En un polígono regular, la recta que tracemos del centro a uno de los vértices siempre va a ser una bisectriz que va a dividir a nuestro ángulo interno en dos partes iguales. Por esa razón, todo el ángulo interno que nos resultó lo estamos dividiendo entre 2 para saber cuánto vale cada una de las dos partes en las que fue dividido. Entonces ya tengo mi ángulo de interés. A partir de mi ángulo de interés, yo puedo identificar pues mis catetos y mi hipotenusa. A ver, esta línea de aquí sería mi cateto adyacente. Y esta línea de aquí sería mi cateto opuesto. Y entonces voy a determinar cuánto vale mi cateto adyacente. Esto es igual. El cateto adyacente ya vimos que es la mitad del lado del polígono. O sea, todo el lado mide 25 centímetros. Pero a mí nada más me interesa la mitad. Precisamente porque el apotema es una línea que va del centro a la mitad. Entonces a mí me interesa nada más la mitad de todo el lado. Entonces, el cateto adyacente, que es este, es adyacente porque está pegado al ángulo, lo obtenemos dividiendo el total del lado entre 2. 25 entre 2, y esto me da 12.5. Y ahora sí, voy a borrar tantito mi lado. Ya tengo la medida de este lado, 12.5. Y entonces, ya tengo mi ángulo, tengo mi cateto adyacente. Ahora ya puedo determinar el cateto opuesto, que sería el apotema de la figura. ¿Qué función trigonométrica relaciona al cateto adyacente y al cateto opuesto? Pues la tangente. Y entonces, ¿qué tenemos? La tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Qué nos interesa? El cateto opuesto.
Entonces de esta expresión despejamos el cateto opuesto, el cateto adyacente, como está dividiendo pasa multiplicando. Tenemos cateto adyacente por tangente de alfa. Y entonces ya nada más sustituimos los datos. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? 12.5. Tangente. El ángulo, ¿cuánto vale? 54. Y eso al introducirlo en la calculadora me da como resultado. Introduciendo eso en la calculadora ya encontré. Tenemos 12.5 tangente de 54, 17.20. Entonces, si se dieron cuenta, me tardé más en la explicación que en realizar el ejercicio en sí. 17.20. Y ya tenemos el resultado del apotema. Entonces, como pueden observar, todo lo que habíamos visto en videos anteriores, en donde se preguntaba ¿qué tiene que ver con trigonometría? Ya lo estamos aplicando aquí. Estamos aplicando este concepto de bisectriz, estamos aplicando este concepto de ángulo interno, que lo vimos en el video anterior. Estamos aplicando todo lo que habíamos aprendido de ir buscando relaciones para obtener datos en trigonometría. Y ahora sí, ya llegamos a trigonometría. Y así va a haber muchos temas más adelante en donde vamos a resolver ecuaciones y todo eso con geometría, pero lo vamos a utilizar precisamente ya después para aplicarlo con la trigonometría. Vamos con otro ejemplo, pero con otra figura. Igual, determinar su apotema. Este es nuestro siguiente ejemplo. Tenemos otra figura, otro polígono regular, que en este caso se trata de un cuadrado. Generalmente cuando escuchamos polígonos regulares nos imaginamos a los hexágonos, a los pentágonos, octágonos y así. Pero un cuadrado o un triángulo también son polígonos regulares, porque todos sus lados pues miden lo mismo. Entonces, aunque no estamos muy acostumbrados a utilizar el apotema para cuadrados o triángulos, también lo tienen. Entonces tenemos lo siguiente, nos pide calcular el apotema de ese polígono irregular. ¿Qué es lo que hacemos? Exactamente lo mismo. Veamos, este es un cuadrado, mide su lado 28 centímetros. Entonces, más o menos por aquí estaría el apotema. La medida del lado del cuadrado es de 28 centímetros. El apotema es una línea que va de la mitad de uno de sus lados al centro de la figura. Ahí está. Esta es lo que nos están pidiendo, calcular el apotema de esa figura. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a trazar otra línea que vaya del centro a uno de los vértices. Y de esa forma ya tenemos nuestro triángulo rectángulo. Entonces, aquí está un lado, aquí está el otro lado y aquí está el tercer lado. Ahora, quiero establecer mi ángulo principal. Mi ángulo principal en este triángulo va a ser este. Pero para que yo lo pueda determinar, pues necesito conocer el ángulo interno completo de toda la figura. Un poquito chueco. Ahí está. Todo este ángulo interno de la figura yo lo necesito determinar. Y ese lo determino con esta expresión. El ángulo interno tenemos entonces es igual 180. N es el número de lados. Tiene 1, 2, 3, 4 lados. Menos 2 dividido entre 4. Y esto da como resultado final 180, 90 grados. Este es el resultado que yo tengo. Y observen, tiene sentido. Aplicando esta fórmula
salió que el ángulo interno del polígono regular es de 90 grados. Y de entrada nosotros ya sabemos que un cuadrado, todos sus ángulos internos miden 90 grados. Entonces al menos aquí el cuadrado ya no lo estamos tratando como un cuadrado, sino como un polígono regular a grandes rasgos. Y observamos cómo con esta fórmula, por si no me creían, ya verificamos que efectivamente sirve para determinar la medida de los ángulos internos. Entonces, yo ya tengo la medida de todo este ángulo interno, que es de 90 grados. Pero yo no quiero conocer todo el ángulo interno, a mí nada más me interesa esta parte. Nosotros habíamos visto que en un polígono regular, la recta que va del centro a uno de los vértices es una bisectriz. Esa bisectriz lo que hace es que mi ángulo lo divide en dos partes iguales. Entonces, como lo divide en dos partes iguales, esta parte va a medir lo mismo que esta. Y al momento de sumarlas, me va a dar como resultado ese ángulo interno completo de 90 grados. Entonces, para obtener este ángulo, lo que necesitamos es dividir este valor que nos resultó entre 2. Alfa es igual a 90 entre 2, y eso me da como resultado 45 grados. Entonces, este ángulo mide 45 grados. La otra parte también mediría 45 grados, y la suma de este 45 más la suma de este 45 ya me da el ángulo interno completo, que mide 90 grados. Y entonces, como yo ya tengo el ángulo nada más de mi triángulo, este que es el que me interesa, que ya vimos es de 45 grados, ahora sí, ya puedo identificar todos mis datos. Este lado sería el cateto adyacente, y este lado sería el cateto opuesto, que el cateto opuesto pues corresponde en realidad a la hipotenusa. Me falta determinar la medida de este lado, que sería el cateto adyacente, y esto es igual. ¿Cómo lo determinamos? El cateto adyacente, como ya hemos visto, es la mitad de todo el lado del polígono. Entonces, eso quiere decir que todo este lado lo vamos a dividir entre 2. 28 entre 2 es igual a 14. Ahí está. Entonces ya tengo la medida yo de mi cateto adyacente, que es de 14. Y si ya tengo mi cateto adyacente y ya tengo mi ángulo, ya puedo determinar el cateto opuesto, que sería en realidad el apotema. Veamos qué función trigonométrica relaciona el cateto adyacente y el cateto opuesto. La tangente. Tangente de alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Como yo quiero el cateto opuesto, pues lo voy a despejar de mi fórmula. Este que está dividiendo paso multiplicando. Cateto adyacente por tangente de alfa es igual a cateto opuesto. Sustituyo los datos. ¿Cuánto me resultó el cateto adyacente? 14 por tangente. ¿Cuánto me resultó alfa? 45. Es igual a cateto opuesto. Y finalmente cateto opuesto, si yo lo introduzco en la calculadora, me da como resultado 14 por tangente de 45, me da 14. Y ya tenemos el resultado. El cateto opuesto sabemos que es el apotema de mi figura. Entonces, como pueden observar, fue bastante simple. Fue exactamente lo mismo que habíamos visto en el ejemplo anterior. No hice ninguna modificación. Lo único que cambió pues fue la figura, y a partir de la figura cambió el valor del ángulo interno. Pero de ahí en fuera aplicamos todos los mismos conceptos. Ahora, también puede ocurrir que sea el proceso inverso. Que nos den, por ejemplo, el valor del apotema
y a partir de ese nos pidan el valor del lado. Por ejemplo, voy a borrar todo esto. Voy a borrar aquí, aquí, ahí está. Entonces, a partir del apotema, ¿cuánto mide? Vamos a ponerle un valor de 18. Nos piden calcular la medida del lado de toda la figura. ¿Cómo le hacemos? El procedimiento es muy similar. Vamos a utilizar trigonometría. Borramos todo. Ya borré la fórmula del ángulo interno. 180 por n menos 2 sobre n. Ahí está. Entonces ahora va a ser al revés. Nos dan la medida del apotema y a partir del apotema nos piden determinar el lado. Entonces, ¿cómo le hacemos? Exactamente de la misma forma. Aquí está mi centro. Voy a trazar una recta que una mi centro con mi vértice. Ahí está. Y entonces de la misma forma, pues vamos a suponer que no sabemos nada. Entonces ya tengo yo mi triángulo rectángulo. Voy a determinar este ángulo como mi ángulo de interés para poder identificar el cateto adyacente, el cateto opuesto. Para determinar este ángulo necesitaría determinar el valor de todo el ángulo interno de la figura. Entonces, este es el cuadrado, estos lados son del cuadrado. Entonces todo esto sería el ángulo interno. Lo determino con esa fórmula. Esto es igual 180. La n pues es el número de lados del cuadrado de la figura, que en este caso es un cuadrado, son 4. 4 menos 2 sobre 4. Y esto me da como resultado 90 grados. Entonces quiere decir que todo este ángulo mide 90 grados. Ahora, pero a mí no me interesa todo el ángulo, nada más me interesa el ángulo que está dentro del triángulo. Como esta línea que trazamos es una bisectriz, entonces quiere decir que esa bisectriz a todo mi ángulo completo lo va a dividir en dos partes iguales. De tal forma que esta parte va a medir un valor y esta otra parte va a medir el mismo valor. Entonces, como la bisectriz divide mi ángulo en dos partes, pues quiere decir que este ángulo lo vamos a dividir entre dos. Alfa es igual a 90 sobre 2 y eso me da como resultado 45 grados. Entonces quiere decir que cada una de las partes en las que mi bisectriz va a dividir el ángulo interno va a medir 45 grados. Ahí está. Y entonces vean, ya tengo yo todo mi triángulo. Tengo aquí este lado, tengo este lado y tengo este lado. Entonces, con mi ángulo de interés, que es la mitad del ángulo interno, voy a dividir, pues, voy a identificar todos mis lados. Este lado de color negro ya vimos que es el cateto adyacente. La hipotenusa sería el cateto opuesto. Y entonces, a nosotros nos interesa conocer el cateto adyacente, porque a partir de ese podemos conocer todo el lado. Veamos, ¿qué función trigonométrica nos relaciona al cateto opuesto y al cateto adyacente? La tangente. Entonces, tangente de alfa es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Qué me interesa despejar ahora? El cateto adyacente. Entonces es lo que voy a despejar de mi ecuación. El cateto adyacente lo voy a pasar multiplicando del otro lado. Cateto adyacente por tangente de alfa es igual a cateto opuesto. Todavía no está despejado. Entonces la tangente con todo y su ángulo, como está siendo multiplicado,
multiplicada la voy a pasar del otro lado. Cateto adyacente es igual a cateto opuesto sobre tangente de alfa. Ahora no se confundan. Ustedes a lo mejor habrán pensado, ¿por qué aquí la tangente no la pasaste como tangente inversa? Porque aquí lo que está ocurriendo es que la tangente la estoy pasando con todo y el ángulo al otro lado. Por esa razón pasa, si se está multiplicando, pasa dividiendo. Cuando nosotros utilizamos el concepto de funciones inversas, lo que queremos es despejar el ángulo. Nada más queremos pasar del otro lado de la tangente solita. Por esa razón es que aquí no estoy pasándola como función inversa. Y entonces, ya que el cateto adyacente lo tengo despejado, pues puedo sustituir los datos. El cateto opuesto vale 18 sobre tangente de alfa, que ya vimos es de 45 grados, y cateto adyacente, sustituyendo eso en la calculadora, tenemos un resultado de 18 sobre tangente de 45 y me da como resultado 18. Entonces ya tengo la medida de mi cateto adyacente, vale 18. Pero como hemos visto, este 18 nada más es de este lado. Yo quiero el lado de todo mi cuadrado. Ahí está. ¿Cómo determinamos? Recordemos que esta medida es la mitad del lado. La otra mitad mide exactamente lo mismo. Entonces, quiere decir que si esta primera mitad, la que es de color negro, mide 18, la otra mitad, la que va de este punto a este, también mide 18. Y entonces, al sumar este lado con este, vamos a obtener el lado total. 18 más 18 nos da 36. Y entonces, la medida final de mi cuadrado es de 36. Y ya tenemos el resultado. Entonces, como pudieron observar, fue exactamente lo mismo, independientemente si es calcular el apotema a partir del lado o calcular el lado a partir del apotema, el procedimiento sigue siendo el mismo. Nosotros obtenemos el ángulo interno y mediante trigonometría obtenemos uno u otro dato. Vamos con otro ejemplo, otra figura, otro polígono regular. Entonces, ya tenemos ahora sí nuestra siguiente figura y de la misma forma. Tenemos el lado, que no sé cuánto mide. El lado mide 16. Y entonces, a partir del lado, nos piden determinar el apotema de este polígono regular. Entonces, el apotema ya vimos que es una línea. No, mide 17, perdón. El apotema es una línea perpendicular que va de la mitad del lado, más o menos sería por acá, de la mitad del lado al centro de la figura. Este sería su apotema. Y entonces nos piden calcular. ¿Cómo le hacemos? El procedimiento, aunque la figura es diferente, es exactamente el mismo. Vamos a trazar ahora una línea que va del vértice al centro. Esa línea ya vimos que es una bisectriz. Bueno, antes que nada, este es el vértice, este sería el ángulo interno de mi figura. Si yo trazo una recta que va de este vértice al centro, es como si trazara una bisectriz, porque este ángulo interno lo va a dividir en dos partes iguales. Entonces, para determinar este ángulo, necesitaría conocer todo el ángulo interno, y ese lo utilizo con esta expresión. ¿Cuál sería su valor? El siguiente: 180 n es el número de lados, que en este caso se trata de un hexágono, son 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6 menos 2 dividido otra vez entre el número de lados, que es 6.
y realizando esa operación nos da como resultado que el ángulo interno vale 120 grados. Vean, 6 menos 2 nos da 4. 4 por 8 es igual a 720. 720 dividido entre 6, un número que multiplicado por 6 nos da 7, sería 1, 1 por 6, 6, para 7, 1, bajamos el 2, un número que multiplicado por 6 nos da 12, sería 2, 2 por 6, 12, para 12, 0, bajamos el 0, no alcanza, pone 0. Entonces por eso el resultado fue 120. Entonces todo el ángulo interno mide 120 grados. Pero a mí no me interesa todo el ángulo interno, me interesa la mitad de él, ya que esta bisectriz lo divide en dos partes iguales. Entonces, para obtener nada más esta medida, nuestro ángulo entero lo vamos a dividir entre 2. Alfa es igual a 120 entre 2, y esto es igual a 60 grados. Ahí está. Y entonces ya tenemos que este ángulo mide 60 grados. Y a partir de ese ángulo ya puedo identificar yo mis datos. Este sería el cateto adyacente. Este pequeño pedazo sería el cateto adyacente. Voy a quitar tantito el lado. Ahí está. Y este de color verde, que es nuestra apotema, sería el cateto opuesto. Y entonces buscamos la función trigonométrica que relaciona el cateto adyacente con el cateto opuesto. Y esa es la tangente. Tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. A mí me interesa el cateto opuesto, entonces lo voy a despejar. El cateto adyacente que está dividiendo lo paso del otro lado multiplicando. Cateto adyacente por tangente de alfa es igual a cateto opuesto. Sustituyendo los datos, ¿qué me queda? Ah, pero me falta determinar el cateto adyacente. ¿Cómo lo determino? Voy a mover este ángulo aquí, 60 grados. Sabemos que el lado completo mide 17, pero el cateto adyacente ya hemos visto que es la mitad de ese lado. Entonces vamos a obtenerlo. El cateto adyacente es igual a todo mi lado, 17, dividido a la mitad. Por eso, como está dividido, como el apotema divide a la mitad mi lado completo, o sea, lo divide en dos partes, 1, 2, por eso lo dividimos entre 2. Y esto me da como resultado 17 entre 2, 8.5. Ahora sí, ya tengo mi cateto adyacente, ya tengo mi ángulo, ya puedo sustituirlos en esta expresión. 8.5 tangente del ángulo, que es de 60 grados. Y eso finalmente, introduciéndolo en la... Lo voy a poner aquí, para que no estorbe. Introduciéndolo en la calculadora, me da como resultado 14.72. Es el cateto opuesto, que es igual a 14.72. Y ya tenemos el resultado. El cateto opuesto pues es el equivalente al apotema de la figura. Entonces, como ven, fue bastante simple. La ventaja de esto es que a partir del apotema yo puedo ya calcular cualquier otra cosa. Por ejemplo, ¿cuál es la fórmula para calcular el perímetro de cualquier polígono regular? Es n por L, donde n sigue siendo el número de lados y L va a ser la medida completa de todo el lado. Y la fórmula para calcular el área es igual a perímetro por apotema sobre 2. Entonces observen, una vez teniendo yo el apotema calculado a partir de trigonometría, también ya podría calcular el perímetro y el área de esa figura. Pues vamos a calcularlo. Perímetro es igual a n
En todas estas expresiones siempre va a ser el número de lados. Ya habíamos visto que n es igual a 6 por el lado completo, que ya vimos mide 17. Realizando ese cálculo, 6 por 17 me da como resultado 102. Bueno, como en este caso estamos hablando de centímetros, las unidades del perímetro son las mismas, centímetros. Y ahora, para calcular el área, esto es igual perímetro, que nos resultó de 102, por el apotema, que es el que acabamos de calcular aquí. Dejen, aquí le pongo apotema, es igual a cateto opuesto, y es igual a eso, 14.72, y eso lo dividimos entre 2, y eso da como resultado, entre 2, 750.72. Y bueno, sus unidades, como todo está en centímetros, también serían centímetros, pero de área, centímetros cuadrados. Y ya tenemos el resultado. Entonces, como pueden observar, fue bastante fácil esto. El cálculo más largo pues fue el del apotema, pero a partir del apotema ya podemos calcular el perímetro y el área. Bueno, si se dan cuenta, el perímetro lo podríamos calcular desde un inicio, pero ya teniendo el perímetro, teniendo el apotema, ya podemos calcular el área. Entonces, de la misma forma, estas expresiones ya las habíamos visto, por eso no me detuve en explicarlas. Pero nada más, por si no se acordaban, para calcular el perímetro de cualquier polígono regular, es perímetro igual a el número de lados por la medida del lado, y el área es igual a perímetro por apotema sobre 2. Y ahora pues vamos a ver el proceso inverso. A partir del apotema vamos a determinar la medida del lado. ¿Dónde lo va? Borrador. Borramos todo esto. Vamos a suponer que ahora el apotema de esta figura mide 20 y que no sabemos absolutamente nada. Nos piden determinar el lado. Nos dicen, un polígono de 6 lados, regular de 6 lados tiene un apotema de 20. A partir de eso calcular su lado. ¿Cómo le hacemos? Exactamente lo mismo. Vamos a trazar una recta que, bueno, aquí ya está dibujado el apotema. Vamos a trazar una recta que vaya del centro al vértice. Voy a utilizar, yo buscando la regla y aquí está. Tenemos esta recta. Sabemos que esta recta es una bisectriz, que nuestro ángulo interno lo va a dividir en dos partes iguales. Entonces tenemos que determinar todo ese ángulo interno. Para eso vamos a utilizar esta expresión, que nos queda 180, n es el número de lados, que ya vimos es 6, menos 2, n, otra vez, el número de lados de la figura, que es 6, y ya vimos que el resultado es de 120 grados. Entonces, el ángulo interno mide 120 grados. Ahora, yo no necesito todo el ángulo interno, solamente necesito la mitad. Entonces, para obtener la mitad, ese ángulo interno lo voy a dividir entre 2. Alfa es igual a 120 sobre 2, y esto me da como resultado 60 grados. Entonces, este ángulo mide 60 grados. Y ahora, ya tengo yo, bueno, a partir del ángulo puedo identificar yo mis lados, que aquí ya los tengo, del ejemplo anterior. Este sería el cateto adyacente y este sería el cateto opuesto. Busco una fórmula trigonométrica que me relacione esos dos lados, es la tangente. Tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues, ¿qué es lo que queremos? El cateto adyacente, queremos obtener su dato.
Entonces es el que vamos a despejar de esta expresión. Como aquí está en el denominador, vamos a pasarlo del otro lado multiplicando. Cateto adyacente por tangente de alfa. Y esto es igual a cateto opuesto. Pero no está despejado, entonces la tangente con todo y su ángulo, como está multiplicando, pasa del otro lado dividiendo. Cateto adyacente es igual a cateto opuesto sobre tangente de alfa. Y entonces, ahora sí, como ya está despejada, ya puedo sustituir los datos. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? 20. Dividido entre tangente, ¿cuánto vale alfa? Habíamos calculado que alfa nada más es este ángulo. No todo el ángulo interno, sino la mitad de él. Y calculamos que es de 60. Aquí lo tenemos. Entonces lo sustituimos ahí. Introducimos eso en la calculadora. Y nos da como resultado 20 sobre tangente de 60, 11.54. Bueno, con varios dígitos, 70, vamos a poner 54, 70. Ya tenemos la medida del cateto adyacente. 11.547. Pero esa nada más es la medida de la mitad del lado, no del lado completo. Entonces, como hemos visto anteriormente, esta pequeña parte mide 11.547. Bueno, voy a pintarlo de rojo para que se diferencie. Ahí está. La otra mitad del lado completo también mide lo mismo, 11.547. Entonces, para obtener la medida del lado completo, tendríamos que sumar. A ver si no se descompuso. Tendríamos que sumar este lado más este lado. Si este lado mide 11.54, el otro también va a medir lo mismo, 11.54. Entonces, si sumamos este lado con este, vamos a obtener la medida de todo el lado. Entonces el lado es la primera mitad, 11.547, más la otra mitad, que va a valer lo mismo. Y eso finalmente me da como resultado 23.094. Y ya tenemos el resultado de todo el lado. Pero solo, a lo mejor se preguntaron, ¿por qué este lado mide lo mismo que este? Porque recuerden que el apotema lo que hace es que nuestro lado lo divide en dos partes iguales. O sea que esta es una mitad que mide lo mismo y esta es la otra mitad que mide lo mismo, ya que el apotema divide a nuestro lado en dos partes iguales. Entonces, como las dos partes son iguales, o sea que miden lo mismo, bueno, aquí me falta el shender. Si este lado va a medir 11.547, el otro, debido a que el apotema lo dividió en dos partes iguales, el otro lado también va a medir lo mismo. Por esa razón, obteniendo este lado, vamos a saber que este va a medir lo mismo. Y entonces, como ven, fue bastante simple. Nada más aplicando trigonometría, pudimos obtener a partir del apotema el lado de la figura. Vamos con otro ejemplo.